Hola, muy buenas tardes. El objetivo de la reunión de hoy es conversar sobre la evolución de los tambos y cómo afecta a la generación de efluentes. Hacer un análisis de los efluentes también por su valor como fertilizante, estimar el tamaño de las lagunas para un tratamiento tradicional, qué manejo eficiente podemos hacer con los sólidos y los sistemas de limpieza y recolección de bosta en el tambo. La evolución de los tambos, cuando uno saca la vaca del campo y la mete a una pista de comida o a un galpón, toda la bosta que antes quedaba en el campo ahora viene a parar a los efluentes y eso cambia totalmente la cantidad de bosta que tenemos por día en los efluentes. Si tomamos como ejemplo valores promedio para un tambo de 250 vacas, a 60 kilos de bosta por día por vaca, vamos a tener que se generan 15.000 kilos de bosta diariamente. De acuerdo al tipo de tambo que tengamos, vamos a ver que si es pastoril, el 10% de esto va al efluente, son 1.500 kilos. Si es compost, del 40 al 45%. Y si es un ristol, un galpón, 15.000 kilos por día. O sea, todo lo que la bosta producida va a parar al efluente. O sea que se ve que hay una gran diferencia en la cantidad de bosta que va al efluente según el tipo de tambo que se trate. Esta cantidad de efluente mayor nos lleva a hacer dos análisis. Primero como un pasivo, que tenemos que tratarlo para cuidar el medio ambiente, porque es potencialmente contaminante, de napas subterráneas y del aire. Tenemos que cumplir con las reglamentaciones de cada zona para cuidar el medio ambiente. Tenemos que lograr la higiene de los establos, los corrales y los callejones para tener productos de calidad y para el confort animal. Y tenemos que pensar de qué manera vamos a llevar ese efluente hacia el destino final, ya sólido, concentrado o el agua directamente. Si lo miramos como un activo, el efluente en realidad tiene un gran valor como fertilizante por su alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio. Es también agua disponible para riego y tiene una gran capacidad para generación de biogás. Volviendo un poquito para atrás, cuando hablamos de las reglamentaciones que hay que cumplir, vamos a mirar un poco los conceptos de las reglamentaciones para el cuidado del medio ambiente. Todos piden que haya un tiempo de permanencia mínimo, de retención mínimo de 120 días para asegurar la muerte de los microorganismos patógenos, para no desparramar los microorganismos en el campo, ¿no? También hay relaciones de los kilos o litros por hectárea con las cuales uno puede fertilizar de acuerdo a lo que el suelo necesite, ¿no? De fósforo, nitrógeno o potasio. Hay países que reglamentan la mayor cantidad de nitrógeno que uno puede echar por hectárea para asegurarse que no contamina con nitrato las napas de agua. Se reglamentan las distancias de tratamiento de efluentes hasta los edificios, por ejemplo, 100 metros hasta las viviendas, 50 metros del efluente al tambo y 50 metros del efluente a la perforación de donde sacamos el agua. Se pide también tener en cuenta de dónde viene el viento para que el viento no venga desde el tratamiento permanentemente hacia la planta de producción, no hacia el tambo. Se pide que los efluentes que salen del tambo vayan por una cañería o por un canal de hormigón hasta la laguna, que se impermeabilicen las cavas o las lagunas para evitar una contaminación por el pasaje del efluente hacia las napas. La forma en la que se mide la calidad del efluente es con la demanda biológica de oxígeno y también con el contenido de sólidos, que normalmente tiene que ser menor al 1%. También al ser menor al 1%, ese líquido ya, ese sólido que tiene parte disuelto, parte en suspensión, ya no se deposita más con valores bajos de concentración. Está prohibido vuelco del efluente sin tratar, arroyos o ríos o bajos. Y siempre se pide separar el agua de lluvia por su alto volumen de los efluentes, ¿no? Si ahora miramos el ejemplo inicial de cuál es la generación de bosta de una vaca lechera, había puesto un valor promedio de 60 kilos de bosta por vaca por día, al 12,8% de sólidos, y esto depende del tamaño del animal, de la raza, de la alimentación que tenga, de la producción, depende de muchos factores, ¿no? Pero hay algunos autores que
dicen que por cada litro de leche se tienen 2 kilos o 2 litros de bosta. Hagan esta relación. Cuando uno habla de efluente, además de la bosta y la orina, tenemos el agua, que proviene del lavado de los equipos, del lavado de los pisos, de los bebederos que se vuelven, que no se enjuagan, y sobre todo tiene mucha influencia aquí la aspersión y la época del año, ¿no? También puede influir el agua de lluvia, si no tiene un buen freno para no entrar a los efluentes. Siempre el resto de comida, cuando uno tiene pista de comida o establos. También entra algo de arena y tierra, y también desechos accidentales como ser plásticos, maderas, elementos sólidos, ¿no? Cuando vamos a ver un diseño tenemos que analizar como dos cosas separadas. Primero, el volumen de efluentes que tenemos por día para calcular qué volumen tienen que tener las piletas para tener 120 días de permanencia o de retención. Y por otra parte, calcular cuántos kilos de sólido ingresan al tratamiento de efluentes para ver en qué tiempo van a llenar las piletas decantadoras, cuándo se van a colmatar. Si arrancamos primero por el volumen de efluente, miremos un poco cómo es el circuito, vemos que del tambo normalmente uno viene a una cámara de recepción con un agitador para homogeneizar y una bomba. De la bomba viene a una primera pileta decantadora y después se tiene una segunda pileta decantadora en paralelo o en serie. El objetivo de esto es que cuando esta pileta se llena, se colmata de sólidos, entonces uno pasa a trabajar en la segunda pileta y no da tiempo para vaciar esta acá. Después de cualquiera de las dos pasamos siempre hacia la laguna. Como primera recomendación de diseño es tomar el volumen total que tenemos que tener del tiempo de permanencia, los 120 días, darle 25% a cada decantadora y 50% a la laguna. Como vemos acá en el esquema, este pasaje de la decantadora hacia la laguna se hace mediante una T, que lo que hace es tomar el agua no de la superficie, sino un poquito más abajo, para que no tome todas las espumas y esos sólidos que están siempre sobrenadando. Acá se ve que cuando pasa a la pileta, esta agua ya está mucho más limpia, ¿no? Si miramos un ejemplo visto de arriba, acá hay un galpón, que lo voy a mostrar después por adentro, es un galpón de ordeño tipo compost, con pista de comida, y tiene 4 robots. Acá vemos que tiene la cámara receptora de efluentes aquí, el decantador A, un segundo decantador en serie, y acá está la laguna que recibe el agua finalmente porque ya está decantada. Entonces, en la consideración para diseño dijimos sería el tiempo de almacenamiento 120 días, el tiempo llenado de los decantadores y el destino final del efluente en base a la distribución y el aporte de nutrientes que tenemos que hacer al suelo con ese efluente. O sea, depende de la superficie que tengamos, el tipo de cultivo que tengamos, la cantidad que podemos regar con el efluente concentrado por hectárea. Tiene muchas variables en cada tambo, por lo cual voy a tomar valores promedio de proyecto que tenemos nosotros para el análisis que hacemos ahora a continuación, ¿sí? Nosotros decimos que pusimos como ejemplo 250 vacas con la bosta que producen. Vamos a ver que en un pastoril la bosta va al efluente en el corral de espera. En un compo o cama fría se le suma la pista de alimentación y en el establo va en todas las partes del establecimiento, va toda la bosta va a tratamiento efluente. Si lo miramos en imágenes, acá por ejemplo el lavado de los equipos, estos son 4 robots, el lavado del equipo frío, de los circuitos de cañerías y filtros. Eso pasa en cualquier tambo, ¿no? Después tenemos acá el lavado del área de ingreso al ordeño, del área de espera, y todo eso acá nos da que ese conjunto lleva más o menos el 10% de recolección de bosta hacia el efluente. Si pasamos a mirar un compost, vamos a ver que la pista de alimentación, donde la vaca está parada mucho tiempo, hace que ese 10% se nos pase a un 45% de bosta al efluente. Y en cambio, si miramos un freestall, obviamente la vaca está encerrada, así que toda la bosta generada por esas vacas van directamente al efluente. Y aquí como recordatorio, la aspersión, que tiene mucha influencia en el volumen final que vamos a tener de efluente, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo para un tambo de 250 vacas, a 60 kilos de bosta por vaca por día, son 15.000 kilos de bosta por día. Vamos a poner unos valores experimentales que tenemos de 60 litros
de agua por vaca agregado en un pastoril, 120 en un compost con aspersión o 140 en un establo. Esto nos daría distinta cantidad de litros de agua agregadas al efluente para cada caso, ¿no? Si sumamos los kilos de bosta que calculamos antes, vamos a tener que sumando los kilos de bosta más los litros de agua, vamos a tener cuántos litros de efluente tenemos en cada uno de los tres casos. Fíjense que tenemos 16.500 para el pastoril, hasta 50.000 para el establo. Los kilos de sólidos secos son los que entran con la bosta. Entonces, haciendo unos cálculos, vemos que en un pastoril la concentración del efluente está en 1,2% cuando sale hacia la pileta decantadora, 2,4% en el compost y llega hasta casi el 4% en el establo. O sea, hay agua que ya uno siempre consume en los lavados y qué sé yo, le estamos sumando mucho más bosta, por eso la concentración es mayor en el caso de los establos. Entonces, la primera reflexión aquí, que la misma pileta decantadora ingresa en cantidades muy distintas de efluente y de carga de sólidos según el sistema con el que estemos trabajando. Ahora vamos a ver el volumen total de almacenamiento. Calculamos recién los litros que tenemos de efluente, lo multiplicamos por 120 días y directamente esto nos da el volumen que va a tener que tener el tratamiento en todas sus lagunas. Las dos decantadoras más la laguna final, ¿sí? Fíjense que acá tenemos casi 2.000 metros cúbicos en un pastoril y 6.000 en un establo. Con este concepto que los decantadores eran un 25% del volumen total, inicialmente, y la laguna el 50%, acá nos podría dar las primeras dimensiones aproximadas de las lagunas. Para dar una idea física, en una decantadora que tenga 3 metros de profundidad útil, en un pastoril, las 250 vacas necesitan dos decantadoras de 12 metros de ancho por 14 de largo, y en un establo de 15 por 33. Y si miramos las lagunas, en el pastoril nos daría de 15 por 22 y en el establo de 20 por 50. Si vamos un poquito para atrás y repasamos un poco los conceptos, adoptamos una cantidad de bosta por vaca y por día, elegimos el tipo de sistema en el que estamos trabajando. Si no podemos medirlo, elegimos los litros de agua que se agregan al sistema según cómo estamos trabajando también. Estimamos el volumen de efluente que se produce, multiplicamos por 120 días, nos da el volumen total que van a tener las piletas, le damos 25% a cada decantador y 50% a la laguna. Después que evaluamos así el volumen, vamos a volver cuando analicemos los sólidos para ver con este volumen de los decantadores en cuánto tiempo se nos van a llenar las piletas de sólidos, ¿sí? Ahora veremos qué es lo que pasa con los sólidos, cuál es el proceso de los sólidos. Vimos que del tambo estamos bajando a una decantadora y vemos que se va produciendo una decantación de sólidos acá, a que se va produciendo una cosa que se llama una colmatación en el fondo. La colmatación es que se empieza a concentrar más en el fondo, pero las partículas no se alcanzan a pegar totalmente a hacer una masa sólida, sino que quedan a una cierta concentración, ¿no? Fíjense que si sacamos muestra en tubo de ensayo, vamos a ver una capa de arriba sobrenadante, que son esa espuma, esa costra que queda, la capa intermedia, que es el clarificado, lo que queremos que vaya a la laguna, y después tenemos un sólido decantado que colmata cerca del 12% de sólidos. Este 12% de sólidos es lo que nosotros medimos cuando vaciamos las decantadoras que ya están llenas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando decimos que colmata una laguna decantadora? Que se va llenando esto acá, se va llenando el decantador hasta que llega un momento que empieza a pasar por el caño de la laguna, entonces tenemos que parar, empezamos a usar el otro decantador y tenemos que vaciar este y mandar esto al campo o a donde sea. Si nosotros ahora analizamos los kilos de bosta que decíamos que entran en lo efluente, con el sólido que tiene esa bosta, nos va a dar cierta cantidad de sólido seco. Y yo les comenté recién de que más o menos llega al 12% de la concentración del colmatado en un decantador. Fíjense que esto coincide casi con la concentración que tiene la bosta generada por los animales. Con lo cual podemos asociar que la cantidad en litros que entra de bosta al decantador es la misma cantidad de bosta que están generando los animales y que entran a todo el sistema, ¿sí? O sea, el volumen de sólidos colmatados por día
es igual al volumen de bosta ingresada por día a tratamiento de efluentes. Si vamos a los valores anteriores donde dijimos qué volumen tenían en metros cúbicos los decantadores y sacamos un cálculo, vamos a ver que con este cálculo el pastoril se va a llenar en 28 meses, el compost se va a llenar en 14 y el establo se va a llenar en 8 meses nada más. O sea, así como verificamos ahora el volumen que tienen los decantadores. Obviamente mirando esto decimos, en el caso del establo, vamos a tener que hacer un decantador más grande o hacer algo. Entonces el tamaño del decantador se diseña de acuerdo a la frecuencia de vaciado que nosotros queremos. Si no nos preocupa vaciarlo cada tan poco tiempo, le dejaríamos 8 meses y si no, vamos a hacer un decantador más grande. Lo que también cambia mucho el cálculo acá es que lo que colmata el decantador son los sólidos, entonces si nosotros ponemos un separador de sólido antes de entrar, vamos a achicar el tamaño de las piletas decantadoras. Vamos a achicar la cantidad de sólidos que entran al sistema. Antes de mirar algo de esto, van un par de tips para la pileta decantadoras, que conviene que no sea muy ancha, 30 metros como máximo para que uno pueda entrar de los dos lados con las bombas para vaciarla. Se debe recubrir el fondo con la geomembrana. Hay que acordarse de poner caños plásticos perforados, de PVC nomás, para que si quedó materia orgánica abajo, que siempre queda, cuando eso genera gas, que ese gas no infle para arriba la geomembrana, sino que salga hacia afuera. Y recordar siempre poner el caño con la T para descargar el clarificado del decantador a la laguna. Otra recomendación, sobre todo en los lugares que pueda haber arena, es poner una trampa de arena previo al tratamiento, porque la arena que entra al decantador después es muy difícil de sacar con la bomba agitadora, ¿sí? No va llenando y con el tiempo se vuelve una complicación. Acá se ve cómo es la imagen de un decantador de arena, simplemente es, esto viene a nivel de piso, va entrando así hasta la parte más profunda. El sobrenadante es lo que pasa del decantador de arena a la pileta de recepción. Y cuando se va llenando de arena, lo que hacemos acá tiene una compuerta que tiene varias persianas que se van abriendo de arriba para abajo. Vaciamos el agua del decantador de arena hacia la pileta de recepción. Y cuando aparece la arena, dejamos de vaciar, venimos con una pala y nos llevamos la arena para afuera. Esto, sobre todo si uno llega a tener un sistema de cama de arena, es muy importante considerar los separadores de arena, ¿no? Volvemos un poquito ahora a qué es lo que pasaba cuando se nos llenan las decantadoras, cuando se colmatan. Queda llena de sólido que empieza a pasar a la pileta final y además queda una costra que una vez se la mira y parece que uno pudiese caminar arriba de lo dura que queda, ¿no? Entonces uno de los medios más eficaces para sacarlo es con las bombas agitadoras que se conectan a un tractor, o sea que tienen mucha potencia, que tienen una paleta agitadora más una bomba de alto caudal que tiene un pico difusor. Entonces lo que hace esta bomba es que uno va moviendo este cañón, este difusor, va rompiendo toda la costra de arriba de la pileta mientras sigue agitando con el agitador el fondo, ¿no? Una vez que se rompió toda la costra, que se mueve con el agitador, uno cambia la válvula hidráulicamente y con esta misma bomba está cargando el tanque recolector que después lleva el concentrado hacia el campo. Este concentrado, habíamos dicho, que tiene valor como fertilizante, porque tiene fósforo, nitrógeno y potasio y materia orgánica. Los fertilizantes en los últimos 10 años prácticamente aumentaron 3 veces el precio en dólares. Y si nosotros tomamos uno de estos tanques de 10.000 litros de concentrado líquido, estos son valores de varias muestras promediadas, nos dio 48 kilos de nitrógeno, 31 de fósforo y 33 kilos de potasio. Si miramos cómo está acá el fosfato total, en esterco líquido está presente de forma inorgánica que es soluble en agua de forma similar al fosfato que se encuentra en el fertilizante que uno compra comercialmente. El retrofosfato está ligado orgánicamente, pero los mismos microorganismos lo van convirtiendo y permite que después la planta los tome. Con el potasio pasa una cosa parecida, se encuentra en forma soluble en agua y tiene la misma disponibilidad que el fertilizante de potasio comercial, o el potasio comercial. Ahora, ¿cómo hacemos para llevar este fertilizante, este concentrado al campo? Con ese camión que vimos, hay dos formas, una directamente por aspersión sobre la superficie, con distintos tipos de dispositivos,
y otra es incorporándolo al suelo. Si uno lo incorpora en una altura de 12 a 15 centímetros, que se considera una zona aeróbica, la planta lo absorbe con mucho más facilidad, y la parte orgánica que no se descompuso todavía, los microorganismos la descomponen y termina siendo también absorbido por las plantas. Esto tiene más eficiencia como fertilizante porque se pierde menos por erosión, no se queda una capa seca arriba cuando llueve muy poco, no se evapora nitrógeno, pero como contrapartida, esta forma de inyectar, digamos, el fertilizante hace que uno gaste mucho más combustible, ¿no? Después finalmente nos quedó el agua limpia en la punta de la laguna, limpia. Esto se puede utilizar para el lavado de corrales de espera, para lavados por flashing, y normalmente el agua que va sobrando se va tirando al campo con un equipo de riego, con un cañón o con un pivot, ¿no? Hay distintas maneras de hacerlo. Ahora sí, volviendo un poco para atrás, vimos que en las decantadoras aparece el problema del sólido que nos va colmatando las piletas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Instalar un separador mecánico antes de ingresar a la pileta. O sea, tenemos el tambo, la cámara de recepción. Acá intercalamos un separador mecánico y este separador puede ser una pantalla, puede ser un tornillo. Nos saca una bosta entre el 10 y 12% sólidos y el líquido filtrado cae en la pileta decantadora. O sea, le saca mal, cae el 45% de los sólidos de una sola pasada. Acá se ve, por ejemplo, que este caño que trae el agua del tambo entra, pasa por la malla de la pantalla y el agua ya filtrada viene recién aquí al tratamiento. La ventaja que tiene la separación de sólidos es que se pueden hacer más chicas la pileta de cantadoras o si no vaciarlas entre periodos más prolongados, que disminuye el peso del material a transportar del campo, que es fácil de estacionar para su uso en el momento que uno lo necesita. Uno cuando va a vaciar un concentrado tiene que, si tiene un tractor o tiene un aparato para aspirar los barros, o si contrata un equipo afuera, eh, hay que coordinarlo mucho mejor que cuando uno simplemente tiene sólido apilado y va con una pala y lo lleva al campo o con un distribuidor como mirábamos recién. Y sobre todo esto es una buena reflexión, que una buena solución para sistemas que estén existentes, que estén colapsados en capacidad, donde ya no nos den la capacidad de los decantadores, en vez de hacer toda una reforma del sistema, poniendo un separador de sólidos antes, disminuimos mucho el problema del sólido. Y también como ventaja tiene que tiene menos olores que el líquido, ¿no? Si miramos un poquito los equipos separadores de sólidos, tenemos acá un tornillo que puede ser simple, sacando la bosta al 12%, o puede tener después del tornillo un rodillo, que lo que hace es terminar de escurrir la bosta, llegando al 20%. De forma similar, trabaja una pantalla, que vemos aquí, que saca la bosta al 10 o el 12, pero si incorporamos un tornillo, un rodillo a la salida, esa bosta llega al 20% sólidos. En estos sistemas nuevos, lo que tiene interesante la pantalla es un sistema que es estático, como ventaja frente al tornillo, y la desventaja por ahí que requiere lavarla periódicamente. Bueno, los sistemas nuevos ya vienen con un sistema de lavado automático, que cada vez que para la pantalla, barren con agua a presión, la bosta y los sólidos que han quedado arriba, o sea, todas las fibras, y periódicamente van haciendo un lavado ácido para disolver las sales, sobre todo las sales orgánicas que provienen de los amonios. ¿Para qué uno quiere secar un poco más? La bosta puede pasar por la pantalla por el tornillo, porque la bosta seca es mucho más fácil de apilar, es mucho más estable. En la otra, cuando hay alguna variación en el sistema, el agua que uno echó o algo, chorrea un poco más al piso, digamos, ¿no? Estos sólidos que estamos hablando, que se van apilando, se van depositando en un playón, después se pueden repartir en el campo con diferentes medios. Acá se ve como ejemplo un carro para esparcir estiércol. Ven que lo va como rompiendo y lo va tirando al campo. Volviendo un poquito a los separadores, a las pantallas, también en muchos casos se hace una segunda etapa de separación, sobre todo en los casos de biogás. Pues en la segunda etapa, nosotros lo que hacemos es sacar un 25% de ese sólido que pasó de largo, el primer sólido mucho más fibroso, este menos fibroso, pero tiene mucha capacidad de producción de gas. Tiene menos fibras y es más eficiente para la producción de gas.
En estos casos, lo vamos a ver un poquito más adelante, se hace una decantación intermedia para que esta pantalla segunda rinda un poco más, ¿no? Ya lo miramos. Otro sistema de separación de sólidos son las centrífugas decantadoras o decanter, que eso se usan, sobre todo es económico cuando uno tiene un sistema muy grande y cuando genera biogás, entonces todos los sólidos que uno recupere de esta manera van a ir a parar al biodigestor. Ahora volvemos a pensar un poquitito en el agua y vemos cómo se puede reutilizar el agua efluente para lavados. Vamos a ver el caso entonces del flashing, que tiene tres opciones para reutilizar el agua. La primera es con una cámara en el fondo mismo del corral de espera, y entonces agua diaria se va recirculando con gran caudal con una bomba. La segunda es desde una laguna con el agua ya está clarificada. Y la tercera es desde una cámara intermedia decantadora de hormigón, que se llama cámara de fondo removible, que es para proyectos más grandes. Miremos un poquito el primer caso. Fíjense que acá tenemos, esta es la pista, en la sala de espera. Miramos que al costado tenemos una cámara en la que se recibe todo el sol, es el efluente, tiene una bomba aquí, y esta bomba lo que hace es cada vez que uno presiona, o se hace por tiempo, lo presiona manualmente, acciona esta bomba que tiene unos 500.000 litros de agua por hora, en una, dos o las tres válvulas que se ven aquí, para hacer el flashing que va recirculando al mismo tanque. O sea, la misma agua que uno está usando en el día se recircula haciendo un loop con esta cámara que estamos mirando acá. Esto es la cámara que miramos de costado. Simplemente una cámara con una bomba flashing de mucho caudal y poca presión, y otra bomba que tiene un agitador que cuando sube mucho el nivel, el agitador le avisa, revuelve y va sacando el agua hacia afuera hacia el tratamiento. Visualmente, la capa de agua que hace un sistema de flashing es más o menos de 30 a 40 milímetros. Acá vemos el flashing de una sala de espera. De esa sala de espera, acá están aprovechando para lavar el camino de entrada y salida de las vacas. Viene a esta que es la cámara que le decía inicial y con la bomba flashing vuelve de nuevo al inicio de las válvulas. El segundo sistema, del que hablábamos recién, que es la bomba de laguna, cuando se quiere hacer flashing desde la laguna, espere un poquitito, porque el programa no responde, ahí estamos. Vamos a partir aquí de la cámara de recepción que está a la salida del tambo, tiene un agitador y una bomba. De la cámara de recepción vamos a mirar el mismo proyecto que decíamos hoy, el que tiene los 4 robots. Vamos a ver que de esta cámara de recepción se impulsa hacia la primera decantadora, hacia la segunda decantadora, y desde aquí, en la laguna, se instala una bomba flashing, que esa bomba es la que va a volver el agua a todo el circuito para los lavados. Si vamos un poco a mirar la decantadora, esta es la T colectora de la que hablábamos hoy, y esta es el agua más linda, que está más limpia, que está al final de todo, de los cuales toma una bomba balsa. Normalmente son bombas balsa para que tomen el agua más de la superficie, ¿no? Si ahora me meto a mirar en el tambo cómo está limpiando, aquí vemos el agua que está avanzando en el área de espera. Avanzamos un poquito más, aquí vemos la válvula flashing, que está tirando agua por este costado, con las vacas sin ningún problema en la sala de espera. Y si le hacemos un corte a la válvula, vemos que las válvulas tienen un caño abajo que las conecta y tienen un sistema neumático que la abre o que la cierra. Son de un gran caudal de paso. Si nos vamos ahora al otro lado del galpón, donde está la pista de comida, ahí vemos que están las vacas en la pista de comida y que estamos lavando con agua de flashing. Si caminamos hasta el fondo, lo miramos del otro lado, vemos que se colecta toda esta agua de flashing y el sistema termina nuevamente en la cámara de recepción. Entonces se hace un loop, pero pasando por las lagunas. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos calle de transferencia, establos, cuando el volumen de bosta es mucho mayor? Entonces, la cantidad de bosta y de efluente que estamos manejando es mucho mayor, entonces vamos a analizarlo como flashing para grandes proyectos, donde sí o sí vamos a hacer acá separación de sólidos. En un proyecto muy grande es muy poco eficiente no hacer una separación de sólidos en el circuito. Si lo miramos acá,
En este plano vemos que del tambo venimos por los pasillos, pasamos por la cámara de recepción, pasamos por la pantalla, el agua cae en los decantadores, después de un tiempo, como decíamos, 6 meses, un año, se vacían con el tanque que aspira. De esta laguna, como veíamos el ejemplo recién, ya se puede hacer flashing, pues ya decantamos acá. eh, ya decantamos en el primer decantador los sólidos que estaban entrando, entonces esta agua vuelve al flashing. En los proyectos grandes, de esta laguna va a una segunda laguna que no recircula el agua para que esta laguna le dé el tiempo de residencia, ¿sí? El sistema más eficiente para grandes proyectos es cuando uno incorpora aquí lo que se llama cámara de fondo removible. Me adelanto un poquito. Es un decantador, pero es de hormigón. Tiene una serie de caños que se ponen acá en el fondo con agujeritos y unas bombas que chupan desde el fondo. Entonces lo que esto hace aquí es que cada una hora aproximadamente la bomba arranca de golpe, aspira los barros del fondo y lo saca hacia afuera hacia las piletas. Entonces uno va haciendo como una decantación acelerada. Entonces toda esa cantidad importante de bosta que uno arrastró en todos los lavados que hizo en el tambo, la filtra con la pantalla, la limpia con el decantador y esa agua vuelve al sistema. Acá, como vimos, de esta cámara decantadora intermedia, la cámara de fondo removible, vamos a ir a los decantadores como siempre y a la laguna final, ¿no? Esta es la pileta que les mostraba recién. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos, por ejemplo, biogás? En estos casos se hace lo que mirábamos recién de la doble separación para aprovechar los sólidos más finos. Entonces esto igual que antes, el tambo, la cámara de recepción, la primer pantalla, cae el filtrado acá, periódicamente se aspira el barro finito, este barro pasa por la segunda pantalla que es bien finita, entonces el líquido filtrado por segunda vez vuelve a la cámara de fondo removible y los sólidos van cayendo en este tanque de concentrado. Esos primeros sólidos fibrosos, más estos que son mucho menos fibrosos y más finitos, se guardan acá entre un 7 y un 10% de sólido y desde acá con una bomba a pistón se mandan hacia el tratamiento de biogás, al tanque pulmón de biogás y después al biodigestor. Y el resto es exactamente igual. Volviendo al flashing, ¿cuáles son las ventajas? Que permite la limpieza con la vaca dentro de la sala de espera o en la pista de comida sin problema. Esto es muy interesante para los robots, porque en el robot la vaca está todo el tiempo en la pista de alimentación. Es muy fácil de automatizar y de regular funcionamiento, los caudales, los tiempos, a dónde lavo en un lado o en el otro. Evita entrar con maquinaria al establo o al corral. Requiere menos mano de obra y mantenimiento de maquinarias. Y lo que tiene como contra, digamos, es que para hacer un flashing hay que tener una pendiente mayor al 1%, y en el caso que haya arena, mayor al 1,75%. Entonces esto encarece los movimientos de tierra cuando uno va a construir los establos. O sea, hay más desnivel, que esto también depende del diseño, pueden ser más o menos desniveles todavía, pero esto hace un poco más caro los galpones, ¿no? Acá aparece otro segundo sistema, que son los barredores o scraper, que esto lo que hacen es que van abiertos barriendo hasta la punta y cuando vuelven se cierran y no arrastran la bosta. En esto también se hacen varias limpiezas diarias. Trabajan con la vaca en el establo también son muy aptos para los robots. Menos mano de obra que el barrido con Bobcat. Requiere menos pendiente que el flashing, con lo cual es un poco más barato el galpón. Y como contra tiene más parte en movimiento, parte móvil en movimiento, que también eventualmente hay que cambiar el cable de la cadena. Y al final, cuando llegamos al final de todo, en realidad tenemos que tener alguna forma de recolectar los sólidos barridos. Acá un ejemplo, que es el canal de flujo o flash flume. Fíjense que este vino pasando por acá, pasa de largo y el sólido cae barrido en esta canaleta. Este es el motor, que tiene unas poleas, de manera que un solo motor la lleva para el fondo y la trae varias veces por día. Si analizamos cómo se lleva el sólido de esta canaleta hacia los efluentes, esa canaleta viene por esta línea roja, entra en este caño y cae en esta cámara del flash flume. Aquí la bomba flashing aspira esta agua y lo manda de vuelta al canal de flujo. Entonces cuando el barredor se viene acercando
al canal, acciona el sistema de recirculación de agua, entonces el agua es la encargada de traer la bosta de donde sea y poner en esta pileta. Acá vemos que tenemos también un agitador, vemos que tenemos también una bomba para pasar desde aquí a una pantalla. El líquido filtrado cae aquí en la segunda pileta y de aquí la segunda pileta tiene otra bomba que va enviando el líquido ya filtrado a los decantadores. Otro sistema de limpieza es el sistema de limpieza con Bobcat, que lo que tiene ventaja es, bueno, que eso es rápido y potente, pero cuando no están las vacas, es muy rápido, ¿no? Y como contras, hay que trabajar cuando uno lleva la vaca al ordeño, cuando hay un robot es muy dificultoso esto, y hay roturas varias por chocadura, por accidente, por ese tipo de cuestiones, ¿no? Y en este caso también requiere una zona donde acumular toda esta bosta final del pasillo, y también acá se puede optar por un sistema de canaletas flujo o flash flow. Cuando uno quiere tipificar de alguna manera qué tipo de fluente tiene, se puede clasificar los barros por la consistencia. Hay un método que tiene GEA, que tiene Joule, donde uno revuelve bien un tacho de 20 litros con bosta, lo tiene en un disco de 60 centímetros, después de un minuto mide la altura que quedó al centro de bosta, y según esto hay distintos tipos de bombas de acuerdo al tipo de fluente que tenga ese tambo. Fíjense que uno puede tener desde 3 milímetros, que es hasta el 4% sólido, hasta una cosa mucho más concentrada que tiene 13 milímetros, son lo que deja como consistencia en la punta del disco. Para concentrados mayores todavía, hay bombas a pistón que tienen hasta más de 127 milímetros. Imagínense lo consistente que es para que deje esa pirámide sobre el disco. Otro sistema que se llama Magnum, que cuando también tiene paja, el efluente muy concentrado. Y después las bombas que ya vimos un poquito más atrás, que son las que rompen con el pico la costra de las costras en las lagunas, la que tiene el agitador para remover el fondo de la laguna para extraer el concentrado con los tractores. Si hiciéramos una reflexión final de esto, es que proteger la vaca bajo techo tiene una gran influencia en el volumen de los efluentes. El cuidado del ambiente tomó mucho valor. Al hacer un proyecto conviene inicialmente tener en cuenta todas las normativas. Los efluentes tienen un valor muy interesante como fertilizante, agua y eventualmente biogás, sobre todo como fertilizante. Y el tratamiento de efluentes tiene múltiples resoluciones. Siempre es conveniente pensar los proyectos con un plan director cuando uno va a hacer un tambo con visión de futuro. Así que bueno, el tiempo un poco corto para un tema tan largo, pero ahora pasamos entonces a la consulta que tengan y conversamos, ¿sí? Muy bueno, muy Vale. bueno, la verdad, Daniel, un placer. Yo lo primero que te voy a pedir son disculpas porque no te presenté, de los nervios de estar acá en el set, No, por favor. me olvidé de presentarte, así que voy a reparar esta fase histórica presentándote. Primero, antes que nada, le voy a decir que Daniel es una persona que conozco desde hace mucho tiempo. Vos no pintás canas, pero yo sí. Sos ingeniero químico, técnico electromecánico, ya llevas 36 años de experiencia en diseño de equipos y proyectos para tambos. Si hacemos un breve recorrido por tu vida profesional, en el 88 desarrollaste y patentaste los enfriadores de leche Best Milk, que fueron muy conocidos y referentes en la lechería argentina, creo que en los países vecinos también. Armaste toda la estructura de distribución y servicios para vender e instalar estos equipos en más de 400 tambos. Hoy sos responsable de GEA para lo que son las obras en los grandes tambos y los proyectos con robots de ordeñe, que obviamente siempre están integrados con el tema de tratamiento de efluentes. Y quiero agregar también tu experiencia en el Uruguay, con lo que fue la Estancia del Lago, que es un gran emprendimiento, el principal productor de leche, creo que de la región, o pegándole palo y palo con Adeco Agro y con Agrícola en Cali, en Chile, ¿no? Así que bueno, Daniel, disculpa. Gracias, por favor. Un aviso parroquial, tenemos más de 300 participantes. Hay también de Venezuela y México, que no los había mencionado como países participantes, además de Chile,
Colombia, Argentina, Uruguay, Ecuador y Perú. La verdad que está toda la región representada, la verdad es muy, muy interesante, ¿no? Y preguntan varios, Daniel, si estos videos van a estar disponibles. La respuesta es que sí, efectivamente, todos los videos van a estar disponibles, pero después de la quinta fecha, o sea, cuando se termina el CEL, aquellos que están inscriptos les van a llegar por correo electrónico. Y yendo a algunas preguntas, algunos interrogantes, pregunta Pablo Coquelet sobre el tema de la sustentabilidad y pregunta si es más sustentable el flashing al reutilizar el agua, pero utiliza muchas bombas en lo que es el sistema cerrado, que un sistema de barredores automáticos. ¿Qué comparación podés hacer al respecto? Sí, bien, sí, buena cuestión. En realidad el flashing tiene bombas para recircular el agua por los callejones y un barredor no lo tiene, pero el barredor, que tiene motores mucho más chicos, deja la bosta en la punta, por ejemplo, de los establos, y hay que tener después un sistema para llevar esa bosta a tratamientos fluentes, que suele ser con pala mecánica, que es la menor, o sea, el menor de los casos, y lo más habitual es con una canaleta de flashing, que se llama flash flume, una canaleta de flujo, que como veíamos acá en la presentación, también tiene que tener agitador, una bomba para recircular, o sea que es menos energía solamente en la etapa de que limpia el callejón, pero después para trasladar la bosta también tiene que utilizar bombas y agitadores. Entonces en realidad depende mucho de qué tipo de proyecto sea, y en general cuando los proyectos son más complicados, que hay que limpiar muchas cosas, el flashing termina siendo más fácil porque una sola bomba va a distintos lugares y es totalmente automatizable. Y a veces cuando es solamente un establo o dos establos, es más fácil hacer un lavado con un scraper. Los dos sistemas son muy buenos y depende un poco del caso del proyecto. Daniel, la realidad es que el tratamiento, los efluentes pasaron de ser un problema a una oportunidad, pasaron de ser una amenaza a un recurso valioso, pero nos encuentra a mitad de camino del río. Esto es, Sí. está muy bueno para los grandes proyectos, está muy bueno cuando tenés que hacer una nueva instalación, que podés arrancar desde el vamos. Entonces, vos decís, bueno, tengo todo el tiempo del mundo y el espacio para hacer el diseño del circuito cerrado, pero ¿qué ocurre cuando vos ya tenés, como es el caso de muchos productores, que ya tienen una condicionante en términos de la escala, del tipo de instalación? ¿Cómo se qué caminos pueden recorrer un productor para empezar a aprovechar ese fuente que hoy es un problema quizás y lo está aprovechando a medias? Bien. Lo que vemos nosotros como evolución es que tanto en el crecimiento de los tambos, como cuando uno pasa a poner las vacas, como comentaba, en algún piso, una pista de comida o en un establo, empieza a aumentar mucho la capacidad, la cantidad de fluentes. Y una de las primeras cosas que uno puede hacer cuando está desbordado por eso es poner separadores de sólidos. Con un separador de sólidos ya disminuyen muchísimo la cantidad de bosta que va al efluente y sobre todo sacan las fibras más gruesas, que son las que primero decantan. Entonces es un primer paso que no son inversiones muy grandes y que permiten como potenciar el tratamiento que uno pueda tener, ¿no? Respecto al aprovechamiento, en realidad hoy ya creo que casi todos están haciendo esto de la primera decantadora, aspirar los barros y repartirlos en el campo, ¿no? Y si uno además hace separación de sólido, todo el conjunto es mucho más fácil para manejar. Y lo tercero que se está haciendo mucho también es el tema del biogás, que hay sistemas que son muy sencillos, son simplemente cubiertas en una de las últimas piletas, que eso sirve sobre todo para hacer una digestión más rápida de todos los efluentes. También genera gas, pero uno mucho más rápidamente tiene ese sustrato para poder regar el campo, ¿no? Hay una cosa en esta región que es interesante, una vez se dice, ¿cómo si el biogás fuera rentable hay tan pocos proyectos? Voy a hablar un poco acá del caso de Argentina, que es lo que más conozco. En un proyecto, voy a poner un proyecto tipo, que es un presupuesto de algunas empresas que había hecho para el mismo tambo, con un proyecto de 1000 vacas en freestall. Un biogás genera 68.000 kWh por mes. Entonces uno, a un valor promedio mundial de 0,17 dólares por kilowatt, en otro país se puede recuperar una inversión de casi $1 millón en 7 años. En cambio, en países como este, que la energía está subsidiada, ese recupero llevaría 38 años.
Entonces, no hay un valor real todavía. Parecía rentable poner biogás y con un sistema todo completo para recuperarlo como energía, ¿no? Sí es interesante, sistemas más chicos, donde uno saca gas para con ese gas tener calderas y para sacarse un poco el tema del frente encima, ¿no? Daniel, se despertaron nuestros queridos participantes y tenemos varias preguntas. Sí. A ver si podemos en este espacio poder responderle sintéticamente de la mejor manera. Empiezo a leerte algunas. Sí. Me pregunta Juan y Juan, en caso de camas de arena, ¿cuál es la mejor opción para vos para separar los sólidos y reutilizar la arena? ¿Una pantalla? Pregunta. En realidad cuando uno tiene cama de arena, siempre se pone en estos sistemas una pista de arena al final de los establos, ¿no? Después de la pista de arena, donde uno usa la decantación, que en vez de pistas se puede usar, hay equipos separadores que se llaman Malanham, por ejemplo. Bueno, son cosas un poquito más complejas. Pero después de la pista de arena, recién de ahí, uno tiene la cámara de recepción de donde tira el efluente hacia un separador de tornillo o una pantalla. Y ese líquido que sale del separador de pantalla, por ejemplo, un líquido filtrado, es el que normalmente se pone también en un pequeño separador de arena, que estaba acá en la presentación, antes de caer a la pileta donde ya se manda al tratamiento de efluentes, ¿no? O sea que en realidad siempre hay que hacer separación de arena, y lo más sencillo casi siempre es poner una pista de arena que tiene una pendiente muy baja, de 0,4%, que a lo mejor te lleva como 100 metros de longitud. Ahí se va sentando la arena, se va sacando hacia el costado con maquinaria para que se seque, y esa arena limpia, después de un lapso de tiempo, vuelve para las camas, ¿no? Bien. Voy a seguir contando los países que nos acompañan, Daniel. También está Guatemala, está República Dominicana, está Brasil, está Paraguay presentes. Darío Pico, creo que tenés que aclarar algo que ya lo comentaste, pero está buena la aclaración. ¿Cómo se limpia el piso del decantador sin romper esos caños plásticos que están en el fondo bajo la geomembrana? Bien. En realidad, los caños van debajo, ¿no es cierto? O sea, que están enterrados, la geomembrana está limpia. Las bombas que mostraba acá, con los métodos más comunes, digamos, tienen como una pata, el tractor la tiene incluso colgada, la bomba no hace fuerza sobre el piso, sino que queda colgando, y si tiene que apoyar, simplemente apoya, y es un agitador lo que mueve en realidad el sólido del fondo. No hay ningún elemento que lo rasque. Si uno no tiene una bomba, está el problema que dice que es muy difícil de sacar, digamos, todo el sólido del fondo, porque si uno se mete en una máquina, rompe la geomembrana. Yo diría que la única forma eficiente de limpiar el fondo de una decantadora, cuando uno tiene geomembrana, es con una bomba que simplemente remueve y uno después aspira, no toca el fondo. Bien. Tenés muchas felicitaciones por la presentación. Después preguntan, déjame ver porque había una... Dame un segundito. Susana Soto, que no sé de qué zona es, de qué país, pregunta, te pide una recomendación. Tiene pozo purinero, el revolvedor y las mangueras de PVC de 2 pulgadas para esparcir. Sin embargo, dice que le falla la bomba y no sirven las bombas de agua para el purín. Sí, las bombas, ¿vieron sobre el final que mostraba la forma de medir la consistencia del efluente? La consistencia mezcla, da información sobre la viscosidad, lo espeso que es la bosta y la cantidad de sólidos que tiene, ¿no? Normalmente las bombas de agua no sirven para manejar bosta, porque tiene muy poco espacio entre el rotor que gira y la carcasa. Las bombas que son para efluentes, como vieron que hay distintos tipos de bomba para cada concentración, tienen rotores mucho más grandes con mucho más espacio. Son bombas especiales para efluentes, ¿no? Lo único que quizás puede hacer ahí, si tiene alguna forma de diluir un poco, siempre eso ayuda a utilizar bombas que sean comunes, ¿no? Si tiene una forma de diluir un poco el purín para poder bombearlo. Ok. Acá me hacen una pregunta demasiado general. Me preguntan cualitativa y cuantitativamente cómo debo manejar la bosta. Creo que la charla está bastante clara al respecto.
Estamos hablando de lo escalable, Daniel. ¿Qué ocurre en aquellos establecimientos, en aquellas fincas que aumentan la carga? No te digo cambiando el sistema, pero sí aumentan la carga. ¿Cómo se tiene que dimensionar al comienzo para no quedarte corto? Como es la típica error en las bajadas de un tambo que te quedas corto y tenés que ampliar la sala. Acá, ¿cómo podés escalar el sistema sin tener que desarmar nada? En realidad, si ya está hecho el sistema, cuando uno tiene que escalarlo, como decíamos hoy, uno de los medios es separar sólidos, con lo cual uno ya achica el tamaño necesario de las piletas, y el otro es construir más piletas, no hay muchas opciones. Utilizar alguna de las piletas existentes como decantador y por ahí poner alguna pileta a continuación, ¿no? Hay que seguir aumentando el volumen de las piletas, no hay muchas opciones. Ok. Yo quiero resaltar una cosa que dijiste que me encantó, que es el tema del separador. Me parece interesante remarcar que el separador de sólidos es la caballería que te puede llegar a salvar cuando tenés un problema de que estás repasado con las lagunas, ¿no? Sí, incluso cuando uno proyecta un diseño, cuando uno hace un diseño a largo plazo, normalmente se hace primero sin separador, después se proyecta separador, después se proyecta una laguna más grande, o sea, como que en las primeras etapas son lagunas simples, después aparece el separador y después aparece la ampliación de las lagunas, ¿no? Una cosa que ayuda muchísimo a aumentar la capacidad del sistema. En un momento, no sé si recuerdan, pero yo dije que saca el 40% o 45% de los sólidos en una sola pasada, pero además saca los sólidos que son los más fibrosos, que son los que primero decantan, que son los más complicados, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Hay una persona también, nos está presente, Oscar Celaya, desde Minnesota, Estados Unidos, que también te pondera la presentación. Preguntan, hay muchas preguntas en términos de medidas. Por ejemplo, ¿cómo tengo que calcular en el proyecto el espacio del estercolero para el manejo? Digamos, hay muchos en términos de preguntas. ¿Qué recomendás en términos de asesoramiento de toda esa información? Primero, lo que hay que decir es que existe esa información para el cálculo de los sistemas de las vacas, pero ¿cómo podríamos ayudarlos a que cuenten con más info? Creo que la pregunta es más difícil. Porque en realidad hay muchas variables en esto y cada una de las etapas del proyecto se calcula, ¿no? La intención de esta charla es dar valores generales para que uno pueda dimensionar por lo menos de qué se trata. Pero existen valores para las cámaras cuando uno tiene un lavado, por ejemplo, de corral de espera, las cámaras cuando uno tiene un flashing dentro de un establo, pero son todos temas muy específicos que hay que hacerlo con alguien que esté en el tema, ¿no? O sea, hay muchas empresas que lo hacen. En el caso, bueno, si me preguntas a mí, los distribuidores de GEA tienen todos capacitación por una empresa que se llama Huel, que es la que se dedica a fluentes dentro de nuestra compañía, ¿no? Daniel, tengo dos preguntas en términos de sistemas. Acá estamos hablando claramente de economía circular, donde vos estás metiendo lo que era un problema, lo transformás en un recurso adicional que lo incorporás en un sistema de circuito cerrado. Y una gran interrogante que uno puede hacer es qué tipo en los freestall, en los que son los sistemas intensivos techados, no hablemos de los sistemas de compost, pero sí de freestall, vos tenés opciones como el compostaje en la cama o arena. A tu experiencia, ¿no? ¿Cuál es el sistema que más adecua para un buen manejo de estos efluentes y simplificarlo, sobre todo? Sí. En realidad, bueno, he trabajado en tambos que incluso tenían hasta los dos sistemas en el mismo campo, ¿no? Trabajar con la bosta es más fácil porque no hay separadores de arena, pero hay que tener un buen secador de bosta y hay que guardar la bosta bajo techo. Entonces, esta bosta separada se apila, se hacen grandes pilas, se produce ahí una fermentación sin aire, que hace como una especie de pasteurización, digamos, de la bosta, y esa bosta seca después se pone en las camas. La experiencia en general es que la bosta es un poco más difícil de manejar y los índices de mastitis son un poco mayores. Entonces si no está seca. Claro, porque siempre se termina humedeciendo de vuelta cuando uno lo lleva para que el animal se acueste arriba, ¿no? Pero digamos, para hacerlo hay que hacerlo muy bien y con bosta seca. Secar bien la bosta con equipos, que normalmente son rodillos que van después de eso que yo mostraba. Se tienen que apilar dentro de un lugar que no les llueva para que se sequen bien y después eso vuelve para las camas.
Cuando uno tiene arena, pasa un poco lo mismo. Para que funcione bien con arena, hay que tener una buena pista de arena, dimensionarla bien, y esa arena después se vuelve al circuito y a las camas, ¿no? O sea, que los dos sistemas funcionan muy bien. En general, la arena es lo que permite menor cantidad de infecciones con mastitis. Cuando uno saca un promedio de costo anual, tiene un menor costo en cuanto a mastitis, pero tiene mayor costo en cuanto a todo el equipamiento. La arena para todas las bombas, los caños y todo, obviamente lo desgasta muchísimo, ¿no? Entonces son dos sistemas equivalentes, pero la tendencia está siendo más para la arena que para la bosta en general. A menos que consigas en un clima que sea un poquito más seco y menos llovedor como para que vos puedas secar mejor la bosta, digamos. Exacto, si el proyecto no es muy grande y uno tiene un lugar para ponerlo bajo techo y todo, puede ser mucho más sencillo tener una cama de bosta que quedar en, exactamente, diste en el clavo ahí, sí. Ok. Te junto 2 o 3 preguntas en términos del agua almacenada. Uno pregunta hasta qué punto se puede potabilizar y lo otro es si conviene sobrelevar el tanque para que tenga mayor fuerza de arrastre el agua del lavado, del flashing. Sí. Bueno, la segunda del tanque, el tanque generalmente se pone de manera que el tanque sirve desde 2 metros de altura para arriba, digamos, ¿no? Porque con menos de 2 metros no tiene la fuerza suficiente para hacer el flashing. Entonces normalmente son tanques de 5 metros de altura, 6 metros de altura por lo menos, ¿sí? Para el tanque. Además, para darle buena fuerza, normalmente se usa el tanque cuando uno tiene arena, porque el tanque puede tener más caudal que una bomba. Tiene una otra complicación el flashing con tanque, pero en el caso de que uno tenga arena, en muchos casos se elige tanque. Lo otro que me decía que manera se puede potabilizar, en realidad tiene mucho sólido disuelto, entonces es rico como para tirar también en los cultivos, el agua final de las lagunas, cuando ya terminamos todo el tratamiento, pero siempre tiene un porcentual de sólido entre 0,5 y 1 que hace imposible que uno lo pueda reutilizar, digamos, potabilizar, ¿no? Sería demasiado caro, esa es un poco la respuesta. Quiero hacerte la última pregunta que tiene que ver con los riesgos de la fertilización en campo, el fertirriego, justamente que lo mencionaste, en caso de que las bostas no sean tratadas previamente, digamos. Si puedes hacer algún tipo de aclaración para evitar alguna contaminación de suelos con la bosta, ¿no? Sí, las normativas, lo que yo comentaba que pedían son los 120 días de tiempo de estacionamiento de todo el proceso, para que de esa manera el agua final, que el mayor volumen que uno tira, ya no tenga bacterias patógenas. Por eso se le da tiempo de residencia. Por otra parte, cuando uno saca la bosta en un separador de bosta, si uno mete un termómetro adentro, va a ver que se produce una fermentación y esa misma fermentación mata la mayor cantidad de bacterias que son termosensibles. Entonces, con tratamiento en general no hay problema. Si uno no hace tratamiento y quiere tirar la bosta enseguida al campo, puede llegar a tener problemas de desparramar, digamos, bacterias patógenas por el campo, ¿no? Perfecto, perfecto. Daniel, bueno, nada, ahí ya nos están poniendo el cartel que tenemos que cortar para dar comienzo al segundo panel. Simplemente agradecerte, Daniel, fue sumamente interesante. Hay mucha gente que está pidiendo tu contacto porque quieren hacerte más preguntas y posiblemente algún tipo de asesoramiento. Así que nada, quédense tranquilos que les vamos a dar la información y obviamente este video va a estar disponible. Daniel, agradecerte, muchísimas gracias. Quédense ahora para un video antes del segundo panel. Sí, Daniel. Muchísimas gracias a todos, por favor, por venir y sobre todo a vos, Alejandro. No, un placer. Un placer con vos nuevamente. Un placer. Hasta luego. Suerte.